Como presidente de la República he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Tercero, reestructurar la Contraloría General de la República, con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública, que conduzca a sanciones drásticas para los responsables de la malversación de los recursos del Estado. No me toque usted. Me toca cualquiera. No me toque. No pasa nada, señor. ¿Qué es la huesa, señor? ¿Qué es la huesa? No le venga dedo a la mano. El príncipe internacional por las huesas es escándalo. Somos peruanos todos. Nadie es prepotente, estoy simplemente preguntando, soy periodista y quiero pasar, nada más. Hay orden que nadie pase. ¿Cuál es la orden? Díganos de una vez para poderla decir para afuera. Claro, pues. ¿Cuál es la orden? La orden es que está el señor que nadie pasa acá. Ok, listo, gracias. La única orden que hemos recibido nosotros, no podemos... Lo conozco, señor. ¿Quién es Lo usted? conozco. Yo le exijo que se identifique. Ya, suboficial del ejército. ¿Cómo se llama usted, señor? Señor acá, señor. Yo soy acá. Tenga usted la amabilidad. Yo soy miembro de la Tenga usted la democracia. amabilidad. Soy por favor. parlamentario y voy a defender la Tenga usted la democracia. amabilidad. Ya, defiéndala por acá, no, por favor. Retírese. Voy a mi casa, señor. Hola, por favor, Yo llego a mi visita. casa. La casa de la ley, la casa de la democracia. Está malcriado por ser diputado. Señor, Pare de la pata, pare de la pata. por favor, Pare de la pata, pare de la No va a pata. venir que yo... Nadie pasa. Pero estamos cubriendo noticias e información, señor. Totalmente se ha cerrado, totalmente, ni el periodismo. ¿Cuál es la orden? ¿Me puede decir? ¿Cuál es la orden que está pasando? Es del comando conjunto, totalmente, nadie ingresa. 3, 2, 1. Son las 12:30 de la noche. El Congreso está rodeado por los tanques por la decisión del presidente Fujimori de cerrar el Congreso. A esta hora nadie sabe cuáles serán las consecuencias de esta decisión. Va a censurar la prensa. Ni siquiera los cables de las agencias del mundo. Los cables de la agencia de la U, de la Fran Fres. Bueno, hemos presentado una moción de vacancia del cargo de la Presidencia de la República porque este hecho
ignominioso, inmoral y absolutamente inconstitucional coloca al presidente de la República fuera del marco constitucional y en consecuencia creemos que está incurso en la causal de vacancia por incapacidad moral. Respeto, usted no viene acá a empujarme. ¿Sabes quién soy yo? Oscar, tranquilo. Un golpe de Estado donde el presidente, abandonando sus obligaciones y su respeto por la Constitución, ha pasado por encima de ella y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, o por lo menos de sus jefes, se ha apoderado del Estado, ha clausurado el Congreso, ha decretado detención domiciliaria al presidente del Senado y a mí, ha tomado preso a mi primer vicepresidente, el señor Barrera Bazán. Retirarse, por favor. Vamos, tenga la bondad, por favor, señor. Retírese, por favor. Tenga, por favor. Ya, señor. Vamos a detenerlo. Se retira. Entonces se va con su colegio de abogados. Yo soy este Carlos, colegio de abogados. Me baja la voz. Este es mi baja la voz. Y usted no me grite. Ya, este es mi colegio. Yo soy la autoridad acá. Se baja la voz. ¿Qué autoridad es usted? Ya, pues yo procedo. Más respeto, señor. Ya no hay nada, señor. Más respeto. Me acompañe. ¿Qué se ha caído usted? No sea el valiente. Suba, señor, suba. Suba el carro. Suba el carro, por favor. ¿Qué se ha caído usted? Yo soy de Carlos, colegio de abogados. Acá se retira. Saca el carro, señor. Saca el carro, maricón. ¿Cómo ha dicho? No soy este Carlos, no aborrecido. No soy este Carlos. ¿Por qué? ¿Qué se ha caído usted, cara? ¿Qué se ha caído? Señor, oiga. Atrás. Pero no traten de esa forma atacando al colegio de abogados, señor. Por favor. Vuelve a la normalidad. Oye, llámame, ya te paso fotos. No nos rendiremos. Continuaremos peleando por la justicia y el derecho del pueblo peruano a gobernarse sin imposiciones, sin dictadores y sin tiranos. ¿Y la presentar las calles, señor? Señor, en la medida que se puede hacer la lucha, será la lucha. Indudablemente que esto se constituye en una tenencia ilegal. Entonces el motivo que los hayamos congregado a ustedes ahora es el de que vean y hacerles conocer material de equipo, así como la munición correspondiente, granadas de guerra, granadas lacrimógenas y vestuario, es el que ha sido encontrado durante la intervención realizada el día de ayer por la Fuerza del Orden en la Casa del Pueblo, en Alfonso Ugarte, así como en la casa del señor Agustín Mantilla, armamentos de guerra, y cuya compañeros del partido y a la ciudadanía democrática en general, para decirles que son falsas las versiones según las cuales yo estoy detenido en un cuartel de la Marina o en una instalación del Ejército. Afortunadamente, el domingo a las 10 de la noche, cuando llegaron las tropas que buscaban detenerme y asaltaron mi casa, yo no me encontraba allí.
Sin embargo, cometieron tropelías contra mi domicilio, mis hijos y más adelante contra mi esposa. Quiero pedirles a todos muy brevemente confianza en que pronto, por el trabajo de las fuerzas políticas, que estoy seguro trabajarán unánimemente con este objetivo, será restaurada la plena libertad y la democracia. ¡Queremos libertad! 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 ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Los hemos votado acá, que se vayan! ¡Golpistas! En primer lugar, la declaración de vacancia de la presidencia de la República y el llamado a quien debe asumir esa responsabilidad de acuerdo con la Constitución del Estado. Lo segundo es la acusación, la democracia y la Constitución en nuestro país. Esos son los acuerdos que hemos adoptado. Por supuesto, vamos a reunirnos próximamente otra vez. Arresto domiciliario. Estamos hablando del doctor Ramírez del Villar, presidente de la Señores, acordados, por favor. Tenemos que continuar. En eso estamos. Muchas gracias. Buenas tardes. ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Congreso! ¡Viva la Constitución! ¡Viva la dictadura! Se encuentra en estos momentos. ¿Qué pasó con él? Está haciendo algunas gestiones para que la radio vuelva a operar normalmente y cumpla con su programación diaria, ¿no? Hemos sido interrumpidos y es el motivo por el cual no se encuentra el director. ¿A qué hora fueron interrumpidos? Aproximadamente a las 5:30 de ayer, lunes. ¿Qué les dijeron? ¿Diga usted? ¿Qué les dijeron? Que simplemente pues había disposición para hacer estrechamente institucional entre el presidente constitucional de la República, que es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y estas. La decisión del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales de respaldar en su comunicado oficial número 001 Tenemos problemas de seguridad con el local. Por lo tanto, compañeros, les pedimos evitar la agitación. Por favor, en las calles. En las calles. Compañeros, vamos a... Han sido arrestados y esta madrugada Olmedo Auris ha sido sacado del local, no sabemos a dónde. Y esta mañana la compañera Soledad también ha sido sacada del local, no sabemos a dónde se los han llevado. Y lo peor es que los están inculpando de cuestiones que nada tenemos que ver nosotros como el terrorismo. Y les han hecho firmar a la mala, golpeándolos, un documento donde se autoinculpan. Esto significa una clara violación ya de los derechos humanos y un intento que tiene el gobierno de ilegalizar al SUTEP y a los demás gremios del país. En ese sentido nosotros expresamos a la opinión pública. El presidente Eduardo McBride Quiroga. Hombres y mujeres en la calle me han dicho con la franqueza que los caracteriza, casi gritando: ¡Chino! ¡Sigue adelante! ¡No retrocedas! ¡Juicio a los corruptos! Buscando una confrontación que además no era necesaria, porque muchos parlamentarios estamos de acuerdo y seguimos estando de acuerdo que hay muchas cosas que modificar y muchas cosas que hay que cambiar. Pero para eso hay que respetar la vida democrática, porque si no vamos a caer en manos de un solo dictador que va a hacer todo lo que él quiera, omnímodo y a su propia y única voluntad. El gobierno del presidente Fujimori por volver el país a la normalidad antes de la llegada de la comisión de la OEA esta noche no será fácil.
Los militantes del APRA, el partido del expresidente Alan García, se resistieron a la entrega formal de su local que había sido tomado por los militares. Prefirieron recuperarlo por la fuerza. Al final, un jefe militar se los entregó. Otro que logró su objetivo luego de haber sido desembarcado de un avión en Miami, el primer vicepresidente Máximo San Román, quien regresó a Lima para asumir la presidencia, porque según él la Constitución se lo ordena así. Él intenta ganar la simpatía de la gente enviando mensajes en quechua, la lengua materna del Perú. San Román tomará juramento como presidente mañana a las 10 de la mañana. En las conversaciones que he tenido con el secretario general de la OEA, como con el presidente de la comisión ad hoc, el canciller uruguayo, ellos me han manifestado que se pondrán en contacto conmigo como primer vicepresidente si estoy hasta ese momento. Y si soy presidente constitucional, lo harán conmigo. A él. Mañana, la comisión de la OEA tendrá que reunirse con dos presidentes. Uno apoyado por las Fuerzas Armadas y, según las encuestas, por el pueblo. Y otro apoyado por el Congreso y por la Constitución. Él tuvo que pedir prestada la banda presidencial al expresidente Fernando Belaúnde. Porque apartarse del cauce constitucional es dirigirse a la barbarie y nadie quiere eso en el Perú. Máximo San Román tiene el cargo de presidente y hasta la banda presidencial, pero el poder real lo sigue teniendo Alberto Fujimori, no solo por el respaldo de las Fuerzas Armadas. Ni Estados Unidos ni ningún otro gobierno parecen dispuestos por el momento a reconocerlo. ¿Qué viene? Mire, este es un golpe de Estado, chicha, que tiene ciertos elementos especiales y que nosotros, al igual que los demás partidos políticos, lo estamos encarando con una metodología distinta. Y además porque en el marco de libertades, usted sabe, no hay libertades individuales, los derechos constitucionales están suspendidos, de modo que no vamos nosotros a exponer a nuestra militancia. Sin embargo, hay una organización que se está fortaleciendo para resistir con todos los conductos y todas las vías que nos da la ley y la Constitución a este gobierno, y también gestionando ante la opinión pública internacional y los organismos internacionales la condena de este gobierno que ha usurpado el poder y también transgredido la Constitución del Estado. El presidente Lang... Pienso que es una maniobra también de la dictadura el hablar de un cronograma o tratar de inventar o de crear fuentes de legitimidad que no existen y que por lo demás no ofrecen absolutamente ninguna garantía. Para eso hay que tener muy en cuenta la historia en nuestro país. Cuando han pretendido legitimarse, las dictaduras han tratado de recurrir a estos métodos de plebiscitos, de referéndum o de modificaciones de la Constitución. La Constitución señala sus propios caminos para ser reformada. Los mismos especialistas de estas empresas están diciendo que la tendencia es declinante. Inevitablemente va a ser declinante. Un retorno a la democracia puede normalizar las posibilidades que ofrecía la reinserción, que prácticamente la dictadura ya la tiró por la borda, ¿no? De modo de que la protesta, naturalmente que será un elemento que estará siempre presente, pero la protesta irá creciendo en los sindicatos, ¿no? Por último, en los propios grupos, Gobierno de Reconstrucción Nacional. O un cambio temporal en el sistema político. Yo creo que los empresarios tienen un camino fácil, en la medida que el empresariado trabaja y viene trabajando para producir bienes y servicios, para crear, generar empleo. Senador, la izquierda no ha salido a protestar a las calles, nadie ha salido a protestar. ¿Cómo interpreta usted esto? Fujimori, al parecer, tiene el apoyo del país. Bueno, ha sido un trabajo permanente que se ha desarrollado con mucha destreza durante estos 18 o 20 meses de gobierno. Como usted sabe, el entorno presidencial básicamente es del servicio de inteligencia y de los familiares directos del presidente. Y durante todo este tiempo, ustedes lo deben conocer... Precisamente para llevar al Perú hacia una verdadera democracia. Muchos han dicho que esto es un golpe. Yo diría más bien que se trata de un antigolpe, porque si no hubiera tomado las medidas drásticas como se han hecho, seguramente que el derrocado sería quien habla, quien es el presidente de la República. No puedo hablar con el oficial.
Porque acá tiene que haber un oficial al mando de él. Pero no tenemos por qué dar información a usted. La información está ahí. Yo sé usted quiere Senado de la República. Disculpe usted, señor. Usted puede ser muy presidente de cualquier Senado, no sé. Acá nosotros tenemos acá información y disposiciones del comando. Y acá nosotros respetamos a nuestro comando. El comando frente al Congreso de la República, ¿quién es este comando? Yo expreso acá mi más enérgica protesta de lo que está ocurriendo. Esto realmente es un atropello. Tenga la valía de retirar, señor. Usted está acá. Yo estoy acá como presidente del Congreso de la República. Está perturbando, yo no estoy perturbando ningún orden. Usted está perturbando yo he venido a mi casa, que es el Congreso de la República. Yo no perturbo acá ningún orden. Sí, señor, usted está provocando acá. Protesto enérgicamente porque está ocurriendo. Usted está provocando acá al personal del Yo no estoy provocando a nadie. Yo soy el presidente del Senado. La información y ya presenta un reclamo a quien corresponda. El reclamo lo presento acá. Acá no, porque acá hay prohibición de que usted se encuentre. ¿Quién ha prohibido eso? ¿Quién ha prohibido que yo escuche acá? Felipe, filmen esto y que lo vea todo el mundo. Filmen esto. Filme Univisión, sí. Vean pues. ¿Y esto es democracia o es dictadura? Esto es una absoluta dictadura, porque yo he venido acá al Congreso de la República a convocar a los portavoces de los distintos grupos políticos y luego quiero convocar a sesión de Congreso para que asuma el cargo de presidente de la República, Máximo San Román. ¿Y qué mensaje transmitirá el señor San Román en Washington? Él va a defender al gobierno legítimo, que es el gobierno que transitoriamente encabeza Carlos García. Lo deploro profundamente lo que está ocurriendo en el Perú. Esto es una dictadura, y a ustedes les consta que es una dictadura. La ¡Escucha, Fujimori! ¡El pueblo te repudia! ¡Escucha, Fujimori! ¡El pueblo te repudia! ¡Fujimori dictador! ¡Fujimori dictador! ¡Fujimori dictador! ¡Fujimori dictador! ¡Fujimori! ¡La juventud del pueblo rechaza a Fujimori! ¡Rechaza a Fujimori! ¡OEA, escucha y únete a la lucha! ¡OEA, escucha y únete a la lucha! ¡OEA, escucha y únete a la lucha! ¡No a la dictadura! ¡No a la dictadura! Para julio del año 2000, ni Dios ni la patria apostaban ya por Alberto Fujimori. Acababa de inaugurar su tercer periodo como presidente. El Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE habían jugado a su favor. El fraude había sido demostrado y había llevado incluso... Revela que el top 10 de los deudores por corrupción lo encabeza Vladimiro Montesinos con una deuda de 549 millones de soles y que podría elevarse al resolverse los 8 juicios que mantiene pendiente con el Estado.
El lugar número 10 lo ocupa el expresidente Alberto Fujimori, quien debe 27 millones de soles al Estado, y el resto de integrantes lo conforman testaferros y vinculados a la red de corrupción de Vladimiro Montesinos. Ni las millonarias cuentas de Montesinos, publicadas en diciembre del 99, ni las evidencias del nexo entre su gobierno y las FARC. Él seguía llenando sus mítines con los ómnibus del PRONA y hacía bailar a su ritmo a toda la prensa cautiva. Este es el baile, este es el ritmo que todos recuerdan. El nuevo plan del Doctor Siniestro empezó a desarrollarse. Los tránsfugas fueron apareciendo uno a uno. Al poco tiempo supimos que no se trataba de fujimoristas encubiertos, sino de un mercado negro de conciencias. Por Dios, por la plata, por la paz. En septiembre continuó la farsa. Mientras la bolsa de valores de Lima se derrumbaba, Montesinos acudía al Ministerio Público para fingir que se ponía a derecho, y Keiko sudaba la gota gorda para defender a su papi colgada de las rejas de Palacio. En septiembre, el presidente llegó al cuartel general del ejército. Nunca se supo a qué fue. Durante esa semana presentó 2 proyectos de ley al Congreso, uno que recortaba su mandato de 5 años a 12 meses y otro que desactivaba el SIN. El 25 de septiembre, Alberto Fujimori firmó una resolución aceptando la renuncia de Montesinos, ya prófugo de la justicia. Como si no fuera suficiente el ridículo, el documento elogiaba la labor del doctor y le agradecía por los servicios prestados a la nación. Al día siguiente, el Poder Judicial absolvía a Montesinos del delito de corrupción de funcionarios. En el Congreso se arrebataban unos a otros los restos del poder. Luz y Marta ofrecían la cabeza de Absalón a cambio del alma salva del presidente en picada. En este momento nosotros también pedimos que nuevamente se vuelva a la revisión del caso de la firma, porque si ese es el motivo por los cuales están entrando en componenda para luego tener impunidad, o con la oposición, o con algunos grupos, o personajes extraños al Parlamento, nosotros ratificamos que este tema de las firmas vuelva a ser revisado. El comandante Ollanta Humala contribuyó a la confusión con sus buenas intenciones democráticas. Su levantamiento al sur del país no obtuvo mayor respuesta de unas fuerzas armadas acostumbradas al látigo de la corrupción. El 2 de noviembre, Suiza comunicó al Perú que Montesinos tenía en ese país 3 cuentas con 48 millones de dólares. Fujimori retó la inteligencia de los peruanos una vez más. Dijo que no conocía de las actividades ilícitas del asesor y nombró a José Ugaz como procurador público. Blanca Nelida Colán abandonó el cargo al que se había atornillado durante todo el gobierno fujimorista. Gracias a eso, entre el 4 y el 7 de noviembre, el Poder Judicial empezó a despertar. El todavía presidente intentó otra salida a su estilo. Allanó el departamento de Montesinos en San Isidro, amparado en la autoridad de un fiscal falso. El ministro Fernando de Anderas se prestó al circo de anunciar los hallazgos. 40 maletas con documentos, joyas, videos y libros. 2 días después, Fujimori mostró su botín. Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Esa debió ser su idea inspiradora. El 11 de noviembre, Cambio, la revista colombiana, demostró en un documentado reportaje que Roberto Escobar, hermano del narcotraficante Pablo Escobar, había financiado la campaña electoral de Fujimori previa coordinación del asesor todopoderoso. Si ya había pensado en escapar, esta noticia fue tal vez el empujón decisivo. La huida ya estaba programada y para llevarla a cabo, el presidente fue una vez más fiel a su estilo. El mismo día que el Congreso destituía a Marta Hildebrand de la mesa directiva y que el ministro Salas inventariaba sótanos en el SIN,
Fujimori viajaba al sultanato de Brunei para asistir a una cumbre presidencial. Partió subrepticiamente, desviando la atención de la prensa con un operativo en Playa Arica. Mientras estas imágenes daban la vuelta al mundo, aquí en el Perú corría el intenso rumor de que Fujimori había pedido asilo político en Malasia. Esta información que les estamos entregando solo significa que la historia del señor Fujimori ha concluido, y ha concluido de la forma más baja y abyecta posible, es decir, huyendo como un cobarde. Buena yuca, ingeniero. Increíble, ¿no? Las últimas horas de un farsante, que terminan en todo caso así, con este comunicado de Interpol repartido entre las 181 oficinas mundiales de la Policía Internacional, es decir, la Interpol, búsqueda internacional de Alberto Fujimori en la base de datos de incriminados de la Secretaría General de la OIPC. Y está así. El 5 de abril es inaceptable e inadmisible para cualquier demócrata. En primer lugar, porque no habían razones para llegar a una situación de esa naturaleza. Y las secuelas que ha dejado la dictadura fujimorista las estamos notando. Nunca tuvimos un gobierno con una corrupción institucionalizada como se dio durante ese periodo. Se violentaron de manera sistemática los derechos fundamentales, se desvinculó a los jóvenes y en general a los ciudadanos sanos de la política.